hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, como precipitó las aguas del mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Señor Jesús, eres bueno y poderoso, inmensamente grande, Dios, y mi corazón y mi cabeza, Señor, no pueden entender, Dios, lo grande que eres. Pero hoy, Señor, solamente queremos llegar a tus pies, llegar a tu presencia, Señor, y pedirte, Padre, que hables a nuestras vidas. Señor, en ti confiamos, Dios, y nuestra vida, Padre, está escondida en ti. Eso lo entendemos, Señor. Dios, ven, siembra, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, nuestra vida con tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú el que hables. Te pedimos, Señor, que seas tú el que se lleve la gloria y la honra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vete a buscar Efesios 3, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios 3, 17. ¿Lo tienes? Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Ok? Vemos tres palabras aquí. Una es amor, otra es arraigados y otra es cimentados. La semana pasada platicamos acerca del versículo 1 de Deuteronomio 11, el cual habla acerca de amar a Dios. Y dice: amarás a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas y guardarás sus preceptos y sus mandamientos. Eso es lo que platicamos la semana pasada. Y como un recordatorio muy breve, significaba que mi amor era mi decisión de amar y de darle mi afecto a Dios y a la voluntad de Dios sobre mi vida. Y eso es algo muy difícil, porque hablábamos algo acerca de obediencia. ¿Cómo es que todos estos capítulos nos hablan y nos recuerdan acerca de buscar a Dios, de obedecer a Dios, de guardar la palabra de Dios? ¿Por qué nos recuerdan una y otra vez estos pasajes, estos capítulos, la obediencia a Dios? Porque al ser humano le cuesta obedecer. Nos cuesta recibir órdenes, nos cuesta tener una autoridad sobre nuestras vidas. Hombres y mujeres, por igual, nos cuesta tener una autoridad. Y mucho más allá de eso, respetar esa autoridad. Y hacerle caso a esa autoridad. Bueno, cuando trabajamos, pues trabajamos y nuestro jefe lo respetamos porque tenemos que hacerlo, ¿no? Pero cuando se va el jefe y se da la vuelta, pues híjole, pues hablamos cosas de él. O sea, es la verdad, los seres humanos hacemos eso. A menos que tengas un jefe bien padre y bien buena onda, bueno, casi todos hemos llegado a hacer eso. Pero con Dios es diferente. Con Dios, o sea, tú no te puedes esconder delante de Él. Entonces tenemos que amarlo, dice, y también guardar sus mandamientos. En Juan capítulo 14, versículo 15, dice: si me amas, dice Jesús, si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Entonces hablamos de obediencia. Nos cuesta trabajo obedecer porque queremos hacer nuestra voluntad, porque el ser humano es así, porque decimos: ¿por qué lo voy a hacer? ¿No? O sea, ¿qué tiene él? ¿O por qué cuál es el premio? ¿No? ¿Qué voy a obtener? Y siempre andamos buscando así como conveniencia, así como que, bueno, ¿qué voy a obtener si lo hago? Ayúdame con esto, bueno, ¿y qué me vas a dar? ¿No? Ayúdame con aquello, bueno, ¿y ya, yo qué gano con esto? Y siempre hay ese asunto. Y se dice mucho en el mundo: vamos a hacer un trato de ganar. ¿Alguien ha escuchado eso? Mira, es ganar. ¿Qué significa? Que yo gano y entonces tú ganas. Y entonces, pues ahí está la gente, ¿no? Buscando ganar siempre algo. Y no siempre, o no es usual para la gente, para las personas, decir: vamos a perder. O sea, a nadie nos gusta perder, y mucho menos perder algo que hemos ganado con mucho esfuerzo en nuestras vidas. Siempre buscamos ganar, siempre buscamos ir más allá. Bueno, dice Jesús: si me amas, entonces guarda mis mandamientos. La pregunta antes de empezar todo esto sería: si a todos nos gusta ganar y a nadie nos gusta perder, y si perdemos o vemos que vamos a perder, pues mejor no le entramos.
Es como si el día de hoy la selección de México jugara contra Brasil y tú dijeras, voy a apostarle todo mi dinero a la selección de México que le va a ganar 10-0 a Brasil. O sea, tú vas a decir así como que estás loco, no lo hagas, vas a perder todo. Y entonces la pregunta sería, a ti y a tu vida, ¿cuánto? Es una pregunta retórica. ¿Cuánto Dios ha perdido contigo? Porque déjame decirte que Dios lo apostó todo por ti. Porque dice Romanos que Él no escatimó hasta dar a su propio Hijo. Entonces Él lo apostó todo. Y voy a hablar de mí. Lo apostó todo por la vida de un perdedor, miserable pecador como yo. Lo apostó todo. Y la pregunta es, ¿cuánto ha perdido Dios en tu vida, en mi vida? Ahí te la dejo de tarea. Sigamos con el pasaje. Entonces, nuestro amor manifiesto hacia Dios es una voluntad firme de la decisión de ejecutar en mi vida los mandamientos, los estatutos y los decretos que Dios me pide que haga. Entonces, amar a Dios no es un sentimiento, lo vimos la semana pasada, sino amar a Dios es una decisión que yo tomo conscientemente. No, una decisión que yo tomo en mi libertad, como dicen por ejemplo en las películas y en los testamentos, con todos mis sentidos y en pleno uso de mis facultades mentales, yo decido amar a Dios. Y eso significa yo decido hacer su voluntad, porque dice Juan 14:5, si me amas entonces guarda mis mandamientos, cumple mis mandamientos, obedece lo que yo te estoy diciendo, en otras palabras. Entonces mi amor por Dios no es solamente decirlo. ¿Ok? Muchas veces nosotros solamente lo decimos, Señor te amo. Lo hemos cantado 1000 veces. Hay canciones que no sabemos tal vez que hablan de nuestro amor para Dios, pero solamente se queda en un decir. Y en muchas ocasiones tratamos de convencer a otros de que yo amo a Dios, ¿no? Y entonces decimos, fíjate, fíjate cómo lo hago. Yo amo a Dios, ¿ok? ¿De acuerdo? Quiero que lo sepas, yo amo a Dios, pero no es cierto. Mi amor por Dios se traduce en la decisión diaria, todos los días, de hacer lo que Él me dice que yo tenga que hacer, dejando a un lado los misticismos y las ideas falsas de dirección divina. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces la gente dice, ¿tú cómo escuchas a Dios? ¿No? ¿Cómo es la voz de Dios a tu vida? Dios te está hablando todos los días. A través de su palabra Dios te dice, perdona, ama, obedece, haz esto, haz aquello. Yo quiero ser el primer lugar en tu vida. Y nosotros decimos, ¿cómo yo puedo hablar a Dios? Y nos esperamos a que venga alguien de quién sabe qué país, con quién sabe qué vida truculenta, a que nos diga, yo tengo una palabra de Dios para ti. ¿Has escuchado eso alguna vez? Sí. Ok, mucha gente se espera con ese tipo de misticismos para pensar que Dios le está hablando, pero no es así. Abre tu Biblia y allí está Dios hablándote. Si quieres que Dios te hable en alta voz o en voz alta, entonces lee la Biblia en voz alta y vas a sentir que Dios está hablando en tu vida. Ay, es que yo no siento nada bonito. Es que no tienes que sentir bonito. La decisión, el amor hacia Dios es una decisión diaria en mi vida, dejándonos de misticismos y que Dios me habló y que Dios, no, dejándonos de eso. Dios te habla y te dice, ama, perdona, busca, ámame. No es nada de lo que en muchas ocasiones la gente nos ha dicho, nos ha hecho pensar que es el cristianismo. Así, guau, milagros y cae un rayo para hacernos saber que no es así. Leímos ahorita en Efesios, arraigados y cimentados en amor. Ese asunto de arraigados y cimentados es adquirir compromiso de crecer en el amor que Dios nos ha brindado, conservar ese amor en nuestras vidas, alimentar ese amor, cuidar ese amor y buscar que lleve fruto ese amor. ¿Has visto de repente campañas que hacen las empresas o en la televisión? No sé, ¿has visto de repente que dicen, vamos a reforestar esta área de nuestra ciudad? ¿Has visto eso alguna vez? Vamos a reforestar el cubilete, ¿va? Y entonces ahí se junta mucha gente y se pone a sembrar arbolitos. ¿Has visto eso? Y ahí tiene la gente, ¿no? Tomándose la foto con el arbolito y todo eso. Yo pregunto, ¿eso realmente es arraigar y cimentar? No lo es. ¿Por qué? Pues porque nomás voy y siembro el arbolito y toda mi vida se me olvida el arbolito. Si un arbolito no lo cuidas, ¿qué le va a pasar?
¿Alguien puede decirme, o alguien tiene en su cabeza, cuánto tiempo tienes que cuidar un arbolito para que realmente él solo pueda crecer? ¿Sabes cuánto tiempo tienes que cuidarlo? Llevándole agua allí, quitándole las piedritas, todo eso, alrededor de 4 o 5 años. Después de eso ya echa raíces y solito puede vivir su vida. O sea, ya no te necesita. Pero antes de eso tienes que cuidarlo. Así es el amor con Dios. Tenemos que conservarlo, alimentarlo, cuidarlo y buscar que lleve fruto. Porque bueno, los árboles los vamos a sembrar porque nos dan sombra o nos dan fruto. Depende de cuál árbol. Entonces recordemos que Moisés está hablando a una segunda generación que ha desarrollado una conciencia específica de Dios y del poder de Dios y de la misericordia de Dios y de la dirección de Dios y del cuidado de Dios. En otras palabras, saben quién es Dios. Ya Dios no es ajeno a ellos. Ellos saben quién es Dios. Ellos saben lo que Dios puede hacer. Y esto lo han experimentado en los últimos 40 años. Durante 40 años ellos han visto el poder de Dios, el cuidado, la dirección, la misericordia y la gracia, el poder de Dios en sus vidas. 40 años. No le está hablando a una generación que no conoce nada de esto. Y entonces dice el versículo 1: amarás pues a Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos. Te lo voy a traducir: cumplirás sus órdenes. ¿Okay? Amarás a Dios y cumplirás sus órdenes. Ahora, siempre hay una pregunta en nuestro corazón, siempre hay una pregunta en nuestra carne, dando vueltas por todas las venas de nuestro cuerpo. Hay una pregunta. Después de que escuchamos esto, ama al Señor tu Dios y cumple sus órdenes. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer algo que no quiero? ¿Por qué? ¿Por qué debo esforzarme por algo que no me deja ser yo mismo? ¿Por qué tengo que esforzarme por algo que limita mi libertad y mi forma de vivir? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Por qué tengo que obedecer a una autoridad impuesta sobre mí? Imagínate el pueblo de Israel. Estaban bien a gusto en Egipto haciendo ladrillitos bien bonitos, los metían al horno, los trataban muy bien los egipcios y todo eso, y estaban bien a gusto. Y de repente un día, de la nada, Dios los saca de su cama calientita y los lleva al desierto, al pueblo de Israel. Y entonces ellos pudieron haber dicho: yo no pedí que fueras mi autoridad, yo no pedí que tú fueras mi Dios, ¿por qué nos sacaste? Estábamos tan a gusto allá. Bueno, estoy exagerando, ¿de acuerdo? Pero el asunto es que ese era el corazón del pueblo de Israel. El corazón del pueblo de Israel, una y otra vez, todo el libro de Números, el libro de las murmuraciones, habla acerca de que el pueblo de Israel estaba quéjese, porque, es que nos hubieras dejado allá, es que ¿para qué nos sacaste? Es que ¿por qué pones a Moisés? Moisés ya está bien viejillo, su hermano Aarón también está bien viejillo, igual otro, ¿por qué no pones uno bueno, así grande, fuertote? Siempre el pueblo de Israel se estaba quejando. Tenemos sed, ahí te va el agua, yo quería de limón. Tenemos hambre, ahí les va pan. Yo quería unas conchas. Tengo hambre, Señor, queremos carnita. Bueno, ahí te van las codornices. Yo quería unos tacos de tripas. Siempre estaban quejándose el pueblo de Israel. Y entonces, ¿por qué obedecer a una autoridad impuesta sobre mí? Yo no la busqué, me la impusieron. Eso pudieron haber pensado. ¿Por qué? ¿Por qué obedecer a Dios? Eso es algo que quiero estarte repitiendo el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué obedecer a Dios? Ama al Señor tu Dios y cumple sus órdenes. ¿Por qué? Mi carne dice eso. ¿Por qué? Es domingo en la mañana y entonces se levanta el despertador y entonces tienes bien harto sueño. ¿Por qué? Porque este día es cuando más sueño tengo, ¿no? Porque este día es cuando más hambre tengo. Y se te atraviesan unas carnitas y un menudo y dices: es bien tarde. Pero nomás tantito. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que limitarme a algo que Dios me está diciendo que haga? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Bueno, versículo 2, fíjate lo que dice. Empezamos a estudiar desde ahí. Dice: y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han salido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Está hablando a una segunda generación que ya conoce la misericordia de Dios, que ya conoce la dirección, que ya conoce el poder y que conoce el cuidado de Dios sobre la vida de su pueblo. Entonces dice Moisés: no hablo con alguien que no conozca de Dios.
Estoy hablando con plena conciencia, con gente que tiene plena conciencia de quién es Dios. Entonces, igual el día de hoy, aquí bajo este techo, creo que estoy hablando con gente que tiene un pleno conocimiento y plena conciencia de quién es Dios en sus vidas, por todo lo que Dios ha hecho en ti. Y entonces la pregunta sigue siendo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que obedecerlo? Bueno, sigamos. Este grupo de personas, la segunda generación del pueblo de Israel, había sido testigo de la misericordia de Dios, pero también de la disciplina, paz y del castigo de Dios sobre sus vidas. Ahora, la palabra disciplina o castigo, allí en ese versículo, es una palabra en hebreo que es la palabra musar. Y la palabra musar significa instrucción. Entonces cuando dice, porque ustedes han visto la instrucción de Dios sobre sus vidas. Entonces la instrucción, castigo, disciplina, o como quieras llamarle, que Dios había enseñado al pueblo, es para que el pueblo conociera que solamente Jehová es Dios. Que la disciplina que Dios había dado al pueblo de Israel significaba educación moral y una educación religiosa para su pueblo. Necesitamos más de eso en nuestras vidas. Necesitamos más educación moral y religiosa en nuestras vidas. Te lo he dicho muchas veces, en nuestra sociedad ya no hay temor de Dios. O sea, si tú tienes hijos o si tienes nietos, enséñales el temor a Dios, porque se está perdiendo de una manera impresionante, como agua entre los dedos. Se está perdiendo eso. Entonces la educación moral y religiosa es algo que ya la gente no tiene. Y entonces el pueblo de Israel tenía que pasar por esos 40 años y por esta escuela. ¿Te acuerdas que alguna vez en el libro de Números te dije eso? Que el desierto era una escuela para el pueblo de Israel. 40 años en el desierto. Y fue una escuela para que el pueblo aprendiera a amar a Dios y a obedecer a Dios y obedecer sus mandamientos. Que aprendiera a escuchar la voz de Dios. Y entonces les dice Moisés, versículo 2, dice, ustedes han vivido y es bueno decidir amar a Dios. Y te conviene, lo está diciendo, te conviene amar a Dios, te conviene por su grandeza, te conviene por su poder y te conviene por su brazo extendido hacia ti, porque es Dios el que te cuida y te guarda. Es Dios el que te cuida. Ahora, busca Hebreos, por favor, en tu Biblia, Hebreos 12:5. Vamos a ver este pasaje de la disciplina. Creo que lo tienes ya subrayado en tu Biblia. Te lo he dicho muchas veces. Hebreos capítulo 12, versículo 5, de la disciplina. ¿Ok? Para todos nosotros que somos papás, allí está un versículo que tiene que estar subrayado en tu Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama lo manda al psicólogo y lo manda a pláticas especiales para que agarre la onda. El Señor al que ama le regala dulcecitos, tablets y celulares para que ya no lo siga molestando. El Señor al que ama lo manda con su papá, lo manda con su mamá, porque yo ya no la aguanto. ¿Qué dice? El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es bien claro. O sea, no podemos darle vueltas. Es bien claro, más claro que el agua. Pero no estamos hablando de la disciplina de hijos el día de hoy. Estamos hablando de la disciplina para nosotros y la disciplina para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivió una disciplina y tal vez no fue nada agradable vivir en un desierto durante 40 años. Sin embargo, Dios los amó y por causa de amarlos vas a decir, ay, pues ya no me ames tanto, Señor, ¿no? Ya, échame un poquito de aire acondicionado porque está bien feo este calor. La alabanza y la gloria sean a Dios porque ha estado lloviendo bien bonito. ¿Verdad que sí? Ya nos estábamos cocinando nuestros propios jugos. Gracias a Dios por la lluvia, ¿verdad que sí? Hiciste lo que te dije en la semana, así como salió y saliste y llovió y gracias Dios. Solamente eres tú el único. De verdad, vuélvelo a hacer, es algo impresionante. Bueno, no fue nada agradable el desierto. No fue nada agradable para el pueblo de Israel, pero fue una escuela.
Una escuela que ellos tenían que ir a la escuela para poder aprender cómo amar a Dios, buscar a Dios, escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Ahora, allí en Hebreos nos dice que Dios disciplina a los que Él cuenta como sus hijos. Eso es muy impresionante, porque eso lo hizo con el pueblo de Israel. Y eso, déjame decirte que en algún momento va a pasar contigo. Si tú en realidad has reconocido al Señor Jesús como Señor y Salvador y lo has confesado con tu boca y creído en tu corazón, dice la palabra, serás salvo. Pero también hay una gran enseñanza respecto a esto. Cuando Jesús fue y obedeció la voluntad de Dios y se bautizó así inmediatamente, ¿a dónde crees que lo mandaron? A Disneylandia, ¿verdad? Inmediatamente fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¡A un desierto! El Hijo de Dios a un desierto. Y si eso pasó con Jesús, ¿qué no va a pasar contigo? Somos llevados en desierto, desierto te lo digo, que vas a ser pasado por un desierto para que entonces aprendamos a buscar y confiar en Dios. Ahora, busca Romanos capítulo 8. Déjame te digo algo interesante aquí. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar, ¿a quién dice ahí? A Dios. Entonces, fíjate bien, si yo estoy caminando en la carne, si yo estoy caminando los designios de la carne en mi vida, entonces me voy a convertir ¿en qué? Dice ese pasaje, en un enemigo de Dios. Muy fácil. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hace con sus enemigos? ¿Los disciplina? No, los destruye. ¿Qué es lo que Dios hace con sus hijos? ¿Los destruye? No, los disciplina. No hay ningún versículo. Bueno, sí hay un versículo, está en Primera de Sofonías, capítulo 2, y dice, Dios aprieta pero no ahorca, ¿no? Es un chiste. Pero si Dios realmente te ha tomado a ti como hijo, vas a pasar por desierto. Y dice el versículo 2, es que no hablo con alguien que no conozca del poder de Dios. Tú conoces el poder de Dios. ¿De dónde te ha sacado Dios? ¿De cuál hoyo Jesús te sacó? ¿Qué tan adentro estabas metido en tu pus y en tu propio estiércol? Y Dios te sacó. ¿Cómo estabas en tu vida? Hay muchísimos testimonios de vida aquí debajo de este techo, en los cuales podemos hablar mucho de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho contigo? Tú sabes quién es Él. El asunto de que de repente no le querramos hacer caso y no querramos obedecerle es otro rollo, pero sabes de qué te estoy hablando y sabes quién es Dios y sabes quién es Jesús. Y entonces la pregunta es la misma: ¿por qué debo obedecer? ¿Por qué debo obedecer a algo que no quiero? ¿Por qué debo obedecer a algo que ni siquiera veo? ¿Por qué debo obedecer a una autoridad impuesta? Bueno, la respuesta sería, versículo 2, porque no puedes ser enemigo de Dios. Tú no puedes atreverte a desafiar a Dios. ¿Tú lo harías? No, ¿por qué? Porque ya lo conoces. Ya sabes que su poder es grandioso. Ya sabes que Él así puede destruir tu vida y la mía. Lo hace, pero hasta el día de hoy no lo ha hecho. ¿Por qué? Misericordia. Hasta el día de hoy, Señor, nos has ayudado. Señor, no nos has pagado conforme a lo que realmente merecemos, dice el libro de Salmos, sino que tú has tenido misericordia de nosotros. Y entonces, ¿por qué he de obedecer a ese Dios? Bueno, hablo con gente con conocimiento de causa de quién es Dios, porque te conviene. No te conviene ser enemigo de Dios, te conviene ser hijo de Dios. Y entonces, ¿hay disciplina? Sí, porque Dios al que ama disciplina. No lo manda el psicólogo, lo disciplina y lo azota. Y entonces es una enseñanza a nosotros. Versículo 3 y versículo 4 de Deuteronomio, hablando con gente que tiene conocimiento de causa. Versículo 3, han visto y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Dios utilizó su poder para salvarte, para salvar al pueblo de Israel, y utilizó su poder para hacerlo libre de la esclavitud que tenían allá. El versículo 3 dice que
Él demostró su poder en la tierra de Egipto. Ahora, si tú regresas un poquito el cassette para atrás, y entonces, ¿te acuerdas de las plagas en Egipto? ¿Ok? ¿Cuántas plagas fueron? Fueron 10 plagas. Y cada plaga que Dios ejecutó sobre el pueblo de Egipto, confrontó, escucha esto, confrontó, desafió y venció a cada una de las deidades más importantes en Egipto. La cultura egipcia tiene alrededor de 1500 o casi 2000 dioses diferentes, todos ellos. Y cada uno de ellos se refiere a ciertas cosas, que a la cosecha, que al río Nilo, que al sol, que muchas cosas diferentes. Y entonces, cuando Dios mandó estas 10 plagas al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, y al faraón y a su tierra, fue porque Dios confrontó y desafió a cada uno de los dioses más importantes de Egipto. ¿Y sabes quién ganó? Ganó Dios. O sea, no tengo que decirte, lo ganó Él. Y entonces Dios humilló dos cosas importantes en el pueblo de Egipto. La primera cosa que Dios humilló fue la idolatría. ¿Ok? Recordemos que ellos eran politeístas. ¿Qué significa? Que tenían muchos dioses. Y entonces vino Dios, solamente uno. Ya lo escuchamos en Deuteronomio. Tendrás un solo Dios, nada más. Y entonces ese único Dios viene y desafía y vence a todas las deidades, a las más importantes. Y Dios humilló la idolatría de Egipto. Y otra segunda cosa importante es que Dios humilló la egolatría en Egipto. Son dos cosas diferentes. Una cosa es idolatría y otra cosa es egolatría. Idolatría es inclinarme delante de cualquier chango platanero y decirle: tú eres mi Dios. Egolatría es verme al espejo y adorarme a mí mismo. Miren cómo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. No hubo rival para Dios. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. No hubo rival para Dios. No hubo ningún Dios de Egipto que pudiera hacerle frente a nuestro rey. Y ese mismo Dios lo tenemos tú y yo. Dios humilló la idolatría y la egolatría. ¿Sabes cómo se creía Faraón? ¿Sabes qué creía Faraón de sí mismo? Qué bueno que en aquel entonces no había Face, ni redes sociales, sino el Faraón. No, hombre, se hubiera tomado fotos. Aquí estoy en el baño. Porque era un ególatra de primera. El faraón, o sea, el piso no lo merecía. Iba caminando así como: nadie me merece aquí. Hacía tantas tonterías el faraón. O sea, tonterías así como que voy a hacerme del baño en el río Nilo para fertilizar y para que el río Nilo sea agradable. Y está toda la gente bañándose ahí en el río Nilo con los desechos del faraón, porque según era el rey más grande, el Dios más grande. Egolatría pura. Estamos hablando de Egipto y estamos hablando de que nosotros fuimos también sacados de Egipto, con una comparación Egipto-mundo, ¿recuerdas eso? Y entonces fue su mano lo que lo hizo, la mano de Dios. Dios venció a todos esos dioses, venció la idolatría y venció la egolatría. Bastet, Anubis, Set, Osiris, Isis, Horus, Amón, Ra, todos esos son los principales deidades de Egipto, los más grandes dioses. Y había otro que se llamaba el faraón. El faraón era intocable. El faraón era el dios más grande de Egipto. O sea, el faraón era el hijo de los dioses que por pura gracia venía a reinar sobre todas las personas. Y era horrible eso. Y ¿sabes? Eso mismo pasa el día de hoy entre nosotros. Pues, o sea, a lo mejor yo no adoro al Horus, ¿no? Ni al Amón, ni al Ra, pues me llamo Ramón, pero yo a mí mismo, ¿no? Y la egolatría el día de hoy está como no tienes una idea. ¿Alguien prendió la tele el día de ayer? ¿Alguno de ustedes prendió la tele el día de ayer? ¿Y vio noticias o algo así por el estilo? Bueno, si no las prendiste o algo pasó, a lo mejor hiciste otra cosa, déjame decirte qué pasó. El día de ayer, todo el día estuvo dedicado a una
marcha del orgullo de multicolor. Ese es el Dios más grande de egolatría o de los más grandes con los cuales estamos tratando. Y mira, el faraón y su ejército, el versículo 4 dice que Dios los destruyó, al faraón y su ejército. El faraón y su ejército trataron de matar, de destruir al pueblo de Israel cuando habían salido, ¿te acuerdas? Ya habían salido y ahí los van persiguiendo, versículo 4. Y entonces los trataron de matar, pero Dios los salvó y los protegió. Toda esa historia tiene que ver con dos palabras: rescate y redención. Dios los rescató de Egipto y Dios los redimió de la esclavitud, pero hay una más: Dios protegió al pueblo de Israel. Déjame decirte esto de la siguiente manera: Dios le dio protección al proyecto de Dios. ¿Cuál era el proyecto de Dios? El proyecto de Dios era sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Entonces Dios protegió su proyecto, lo que Él quería hacer, ¿ok? Ahora, fíjate bien, no quiero confundirte, pero nosotros somos el proyecto de Dios, ¿de acuerdo? Dios lo pensó así. Dios pensó salvarte, Dios pensó sacarte, redimirte y comprar tu vida por medio de la sangre de Jesús, porque tú eres su proyecto y Dios ha querido cuidar su proyecto. Pero el proyecto se sale de la cobertura de Dios y el proyecto se sale de la protección de Dios. Y el proyecto quiere salvarse a sí mismo. Y el proyecto quiere darse vida por sí mismo. Pero no se da cuenta de que el proyecto necesita de su creador. Necesitamos de Dios. Tú y yo somos el proyecto de Dios. Te lo quiero decir de esa manera. Dios dijo, ¿sabes qué? Yo quiero salvar a todos ellos. Yo quiero salvarlos y mi Hijo Jesús va ahí, los va a salvar en la cruz. Los va a salvar con mano fuerte y poderosa. Antes era Egipto, ahora es el pecado. Y entonces Mateo 1:21 dice, y le pondrás por nombre Jesús. El ángel Gabriel está hablando con María y le dice, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces esa cobertura, esa protección, ese proyecto que tú y yo somos, porque Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él, y Él nos amó primero a nosotros. Ese proyecto que tú eres un proyecto de Dios. Tu vida es un proyecto de Dios. No te salgas de su cobertura, no te salgas de su protección. Este proyecto tú necesitas a tu creador. Necesitas ir una y otra vez a Él y decirle, Señor, necesito de ti, protégeme. Busca Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Voy a leerles desde el 1 al 7. Efesios capítulo 2. ¿Tienes? Ok, Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pausa. Cuando alguien anda y camina en los designios de su carne, ¿en qué se convierte? ¿Te acuerdas? Se convierte en enemigo de Dios. Entonces, cuando tú y yo no teníamos a Dios en nuestras vidas, ¿qué éramos nosotros para con Dios? Enemigos, así, literal. Versículo 4, sigo leyendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Recuerda que amar es una decisión. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pausa. En algún momento, alguno de ustedes ya se ha dado cuenta que de repente pues, se vienen olores no muy agradables, ¿verdad? En muchas ocasiones pues son animales muertos. Hace algún tiempo por allí, el año pasado estuvimos sufriendo por un buen rato porque olía bien horrible. ¿Te acuerdas más o menos? Como 3 o 4 meses. Bueno, después me dijeron que era una vaca que habían tirado por allá de aquel lado y se venían los olores hasta acá. Entonces, según este versículo o este pasaje,
Dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Según este pasaje, imagínate que tú encuentras esa vaca muerta y entonces decides ir a abrazar esa vaca. O sea, así como que, ay no, guácala, ¿no? Pues sí, ¿por qué? De verdad, ¿por qué? O sea, imagínate, te vas a acercar, si hasta acá olía, imagínate, te vas acercando y, ¿no? O sea, da asco. Es algo nauseabundo. Y te acercas y ves que hay gusanos por todas partes y guácala. O sea, ¿quién se atrevería a abrazar eso? Dios me abrazó a mí así. ¿Por qué no me morí ayer? Porque ya tenía tiempo apestando. Porque mi pecado lo único que le causa a él es náuseas. Porque durante mucho tiempo no había perdón para mí. Y aún más lo que hice cuando yo tenía conocimiento de causa de quién era Dios. Mi vida era nauseabunda para él. Pero su misericordia dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente. Así como estábamos muertos, decidió abrazarnos y amarnos. Versículo 6, y fíjate lo grandioso de esto. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No solamente nos abrazó, sino que nos dio vida. Y entonces aquello que estaba muerto y nauseabundo, aquello que hacía vomitar, aquello que no era intolerable para cualquiera, Dios nos dio vida. ¿Por qué he de obedecerlo? En su infinito poder y misericordia, Dios se fijó en nosotros. Dios se fijó en mí, miserable pecador, y decidió pagar el precio de nuestra libertad, dándonos un nombre. Él decidió vencer a los que buscan destruirnos. Él decidió ahuyentar a aquellos que buscan que nuestra vida sea destruida en el infierno. Y aún así, hasta el día de hoy, Dios sigue sosteniendo nuestra vida para no caernos. Y Dios nos lleva de su mano para no caernos, esperando a que demos fruto como un árbol que plantas, esperando a que algún día dé fruto. Y Dios todavía está esperando a que tú en tu vida des fruto. La pregunta sigue siendo la misma. Ama a Dios, obedece sus mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué debo obedecer a Dios? Y entonces te diría, no es obvio. No es obvio porque tienes que amarlo. No es obvio porque tienes que obedecer lo que Él te dice. Versículo 5 de Deuteronomio. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. No solamente te redimió, te rescató, te sustenta y te abrazó así, me abrazó así apestoso y nauseabundo como soy, sino que también Dios ha demostrado en ese desierto quién es Él en mi vida. Lo que ha hecho con vosotros, dice el versículo 5, en el desierto. ¿Qué es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto? Bueno, nada más ponte a pensar. 40 años de sustento día y noche. La verdad que los cristianos una cosa que hacemos somos bien dragones. Imagínate todo un pueblo sosteniéndolo, dándole de comer día y noche. De repente a tu niño chiquito, bueno, ahí está, le das de comer, pero ya tu niño ya creció, está labregón, tiene 40 años, pues no, o sea, ya le dice así como que, mijito, búscale trabajo, porque, pues ya, ¿no? 40 años de sostener a alguien día y noche, y no solamente una persona, es un pueblo entero, más de 2 millones de personas dándoles de comer y agua todos los días.
lo que ha hecho con vosotros. 40 años en los que Dios dio la cara por ellos tantas veces. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Balaam y de Balac? ¿Te acuerdas que Balaam ahí querían maldecir al pueblo de Israel? Y vimos mucho este pasaje, ¿te acuerdas? Y si te acuerdas de ese pasaje o de ese episodio, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Comiendo tortas de aguacate ahí abajo. Ni siquiera se dieron cuenta de que Balaam, de que Balac los quería maldecir. No se dieron cuenta. Y entonces 40 años en los que Dios dio la cara por ellos tantas veces. Vinieron los enemigos, los de Amón, los de Moab, y vinieron a destruirlos, y Dios les dio la victoria sobre sus enemigos. 40 años de dar la cara por ellos, tantas veces. 40 años. ¿Qué hizo Dios conmigo en 40 años? 40 años en los que comieron de gorra al pueblo de Israel. O sea, no hay trabajo en este mundo que dé a comer a tanta gente tantos años. 40 años comieron de gorra. 40 años en los que lo único que tenían que hacer era ser obedientes. Y no lo hicieron. 40 años de estar aguantando quejas y murmuraciones, a estar aguantando chismes, a estar aguantando rebeliones. ¿Qué hizo Dios conmigo en 40 años? 40 años de soportarles sus mentiras de adoración y de ser falsos adoradores delante de Dios. 40 años de soportar un pueblo falso y malagradecido. Y entonces el versículo 5 dice: recuerda lo que Dios ha hecho con vosotros en el desierto. ¿Qué? ¿Qué ha hecho conmigo Dios en el desierto? ¿Por qué debo de obedecerlo? Tan solo por tener un poquito de vergüenza deberíamos obedecer a Dios y sus mandamientos. Ahora, sí, te estoy hablando del pueblo de Israel, pero con nosotros es lo mismo. ¿Cuánto tiempo Dios te ha aguantado? ¿Cuánto tiempo Dios te ha dado? ¿Cuánto tiempo Dios te ha aguantado tus mentiras y falsedades? ¿Cuántas veces Dios te ha dado aún más de lo que tú ni siquiera te imaginas? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué debo de alabar a Dios? ¿Por qué debo de obedecer a Dios? Tan solo por tener un poquito de vergüenza. Busca Salmo 103. Salmo 103, por favor. Salmo 103 dice, versículo 1: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué tantas cosas ha hecho Dios conmigo? Para el pueblo de Israel, 40 años en los que Dios les ayudó tantas veces. ¿Por qué debían de alabar a Dios, de obedecer a Dios? Pues tan solo por tener vergüenza de que Dios ha estado comiendo de gorra en estos 40 años. Nada más por eso. Jeremías capítulo 30. Ahora busca por favor. Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30, versículo 8 dice. Jeremías 38 dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán a poner más en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Está hablando del pueblo de Israel. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. ¿Quién era el que estaba llevando en sus manos al pueblo de Israel durante 40 años? Dios. Tan solo por tener un poquito de vergüenza. Híjole, tantas veces que me has aguantado, Señor, pues nada más por eso de que me has aguantado voy a obedecerte. Mateo capítulo 23, versículo 37. Este es un pasaje que me rompe, o nos debería de romper el corazón. Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo 23, 37. Un pasaje que nos debería romper el corazón.
Porque son las palabras de Jesús queriendo reunir a su pueblo y su pueblo no le importa. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué dice allí? Y no quisiste. 40 años, versículo 5 de Deuteronomio. Todo lo que Dios ha hecho con vosotros en 40 años. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Pues tan solo por esos 40 años que Dios te ha aguantado. Nada más. Y entonces dice: yo siempre te quise juntar. Yo voy a destruir tu yugo, yo voy a destruir tu coyunda, yo voy a hacerle frente a tus enemigos. Dios está sosteniendo y guardando su proyecto. Y lo hace contigo y conmigo el día de hoy. Lo hizo con el pueblo de Israel. Lo hizo contigo y conmigo. ¿Y sabes por qué? Nada más por la sangre de Jesús. Nada más por el sacrificio de Cristo. No hay nada que tú puedas ganar. No hay nada que tú puedas hacer para pagar. Nada más porque Jesús murió en la cruz por ti. Dios el Padre lo hace en tu vida. Y te sostiene y te guarda y te aguanta. Nada más por la sangre de Jesús. Eso es gracia. Eso es misericordia. Y eso es, híjole, Señor, me da vergüenza decir quién soy. Pero gracias, Señor, porque me has sostenido y aguantado todo este tiempo. Versículo 6 de Deuteronomio. ¿No te acuerdas lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén? ¿Cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel? Otra cosa que Moisés está recordándoles. Y les dice: ¿no te acuerdas de lo que le pasó a Datán y Abiram? Y tú vas a decir: ¿quiénes eran esos cuates, no? Datán y Abiram. Bueno, tú lo viste, dice Moisés. Ustedes lo vieron. En el libro de Números, capítulo 16, no vamos a ir para allá, pero apúntalo si quieres. Números, capítulo 16, habla de la rebelión de Coré. ¿Te acuerdas? Ya pasamos por ahí, ya lo estudiamos. Coré y sus rebeldes del desierto, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, el número 16 habla de cómo estos hombres desafiaron a Dios a través de oponerse al liderazgo y la autoridad de Moisés. Estos hombres dijeron: pues no te vamos a obedecer, Moisés, ni a ti, Aarón. Nosotros también somos de la tribu de Leví y también nos podemos poner estas garras, y mira también que la gente también nos venga y nos busque a nosotros. Y entonces les dijo: si ustedes insisten en desafiar a Dios y desobedecer a su voz, pues entonces, pues ya saben qué significa eso. Ya saben qué significa el fin de la rebelión. Cómo terminó la película de Coré y los rebeldes del desierto. Se abrió la tierra y se los tragó vivos a ellos, a sus tiendas y a sus familias. Y nuevamente podemos decir: ¿y qué culpa tenían los chamacos? Uno como quiera, pero los chamacos se los tragó, hasta el perro fue a dar allá. Con todo y croquetas, se fue el perro. Todos se fueron. ¿Por qué? Por la rebelión de Datán, Abiram y Coré. Y entonces Moisés dice: ¿no se acuerdan ustedes de eso? Ustedes lo vieron. ¿Se acuerdan? En el desierto eran quejumbrosos, eran chismosos, murmuraban, y Dios les trajo un castigo, y Dios les trajo disciplina a estos hombres. Entonces, si ustedes han visto eso, bueno, obedezcan a Dios. Y entonces tal vez pudieron haber preguntado: ¿por qué? Nuevamente la pregunta: ¿por qué debo de obedecer a Dios? Y la respuesta sería, según este versículo: porque no puedes meterte con Dios y salir bien librado. No puedes buscar así como ofender a Dios y decir: aquí no pasa nada. Porque no puedes meterte con Dios, porque existe un juicio, y todos vamos a ir a ese juicio, ¿cierto? Algún día todos, hombres y mujeres, hayas creído o no hayas creído en Dios, vamos a estar parados delante del juicio, delante del trono de Dios, y vamos a ser llevados a juicio. Y no podemos esperar cosas bonitas si estamos en contra de Dios, si somos enemigos de Dios. No podemos, no creas que va a venir el chapulín colorado a defenderte en ese momento. Hasta el chapulín va a estar más colorado, mano. Quién sabe para dónde se va a ir, pero no puedes esperar nada ni de ti ni de nadie alrededor. Vas a ser llamado a juicio. Yo voy a ser llamado a juicio. Pero a diferencia de los que no tienen a Dios,
Jesús contigo y conmigo. Pondrá su mano en tu frente y su vida a ti y a mí nos va a abrazar y nos va a cubrir. Y su manto ensangrentado va a ser el testigo de lo que Él pagó por mis pecados y por los tuyos. Y el juicio y el castigo que yo merecía, entonces va a ser una canción totalmente diferente. Pero recuerda esto: no puedes meterte con Dios y esperar salir bien librado. Algún día vas a ser llamado a juicio. ¿Y qué vas a decir? Versículo 7 y último de Deuteronomio. Y dice: mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Porque tus ojos han visto lo que Dios ha hecho contigo. Grandioso. Y Moisés declara que es la presente generación la que ha visto, la que recibirá la bendición de tener la tierra prometida. Y les dice: vuestros ojos. Eso significa que tienen que aprender de su pasado. Ahora, ¿cómo podemos tú y yo aprender de nuestro pasado? Bueno, aprendemos del pasado cuando tú y yo ya no cometemos los mismos errores del pasado, porque sabemos las consecuencias que esos errores tuvieron en nuestras vidas. E Israel debe ser un pueblo obediente que ama a Dios. Y las razones por las cuales amar a Dios y obedecer a Dios, mi hermano, sobran. O sea, no tengo tiempo para explicártelas todas. Las razones para amar a Dios, para decidir darle mi afecto a Dios y también buscar guardar su palabra y también cumplir sus órdenes, sobran. No te las puedo enumerar. Y solamente la obediencia para con el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra de Canaán. Solamente tu obediencia o la mía nos pueden llevar a la promesa que Dios tiene para nosotros. Solamente a través de decidir amar a Dios, nada más. No hay otro camino, no hay otro, no puedes tener un atajo. Solamente cuando tú y yo obedecemos a Dios. El que me ama guarda mis mandamientos. Cuando decidimos amar a Dios, decidimos también obedecerle. Ahora, ese fue el pueblo de Israel, pero la pregunta a ti es: ¿tú qué has visto y oído de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo en tu vida? Prácticamente todo lo que te acabo de decir lo ha hecho contigo. ¿Dónde estabas cuando Dios te llamó? ¿Qué tenías encima cuando Dios te llamó? ¿Qué garras había en tu vida? ¿Qué tan miserable eras ese día que Dios mencionó tu nombre? ¿Tú qué has visto y oído? Y entonces, si has visto y oído tanta misericordia y gracia y perdón y sustento, y que Dios dio la cara por ti, y que Dios ha tolerado inclusive tus mentiras, tu falsedad y tu malagradecimiento, y el mío, por supuesto, entonces, ¿por qué no has tomado la decisión de amar a Dios? Si las razones sobran, ¿por qué no has tomado la decisión de amar a Dios? Mi decisión de amarlo comienza con la decisión de hacer lo que Él me pide. ¿Y qué es lo que Él te pide? Bueno, ya lo vimos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, y te lo leo. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué te pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que pide de ti. Mi decisión todos los días es: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo lo voy a hacer. Es más importante lo que Dios ha hecho en mi vida. Escucha esto. Es más importante lo que Dios ha hecho en mi vida que lo que yo he hecho en mi propia vida. Si yo te pudiera decir algo de lo que yo he hecho en mi vida, puras tonterías. He malgastado mi vida, he malgastado mi tiempo, he malgastado mis energías, he malgastado mi dinero, he malgastado todo lo que soy. O sea, no hay nada bueno en mis decisiones. Entonces, lo que Él ha hecho en mi vida es mucho más grande, grandioso, poderoso, bello que lo que yo mismo he hecho. Y todos nosotros tenemos una historia de vida así. ¿Qué es lo que tú hiciste con tu vida en tus manos y tu decisión? ¿Y qué es lo que Dios ha hecho ahora contigo?
bueno conmigo. Me rescató, me limpió, me amó, me ha sustentado, me ha soportado, me ha aguantado tanto, y por si fuera poco, cambió mi futuro. Último pasaje, con este terminamos. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Le debo tanto a Dios, y tú y yo también. Juan 5, 24 dice, ¿lo tienes? Juan 5, 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ¿qué dice ahí? Vida eterna, y no vendrá, ¿a qué dice ahí? A condenación, hablando del juicio que acabamos de decir. Y dice, mas ha pasado de muerte a vida. Yo era un perro muerto apestoso, panteonero negro del mal, y Dios me amó y me abrazó y me pasó de muerte a vida, y lo hizo contigo. Y nada más por eso necesitamos darle gracias a Dios. ¿Oramos? Cierra tus ojos, por favor. Señor, aquí estamos, Padre, otra vez. Aquí estamos, Dios, y bendecimos tu nombre y te damos a ti la gloria, y te damos a ti, Señor, las gracias. Señor, ¿y qué más podemos hacer si tú ya lo diste todo por nosotros? Señor, los ejemplos sobran, los argumentos sobran, y Dios, no hay nada más que tú. Realmente, Señor, lo que yo he hecho en mi vida conmigo mismo me da vergüenza decirlo, Dios, pero lo que tú has hecho conmigo, eso lo voy a proclamar siempre, Padre. Voy a hablar siempre de lo que tú hiciste, Dios, conmigo, y lo que sigues haciendo y lo que harás. Y Señor, hoy decido levantar tu nombre, darte mi amor, Señor, y mi corazón. Y sé Dios, y tú lo sabes, fallamos, pero ayúdanos, Señor, en tanto que llegamos contigo. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme.
cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Gracias, Dios, por lo que tú hiciste y sigues haciendo en nuestras vidas. No lo merezco, Señor, pero quiero ser agradecido contigo. Gracias por tu preciosa iglesia aquí reunidos. Gracias, Dios. Llévalos con bien a casa y guarda sus corazones, su vida, para ti y para tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde y esté contigo siempre.